Encontrar un socio o una socia para emprender es una de las decisiones más importantes y determinantes para el éxito de ese proyecto o para que realmente funcione. Bienvenidos a Expresamente Yo. Creo que es un tema delicado que muchas personas han vivido, y me incluyo, en diferentes socios o intento de sociedades. No escuché hablar mucho y por eso me parece importante debido a la experiencia que yo tuve con respecto a tener una sociedad o formar un proyecto con socios, en donde no es fácil y es un tema en donde es muy decisivo, que toca lo profesional y se mezcla lo personal. Y hay que ver en qué contexto conoces a ese socio o si ya era una persona conocida, que puede ser un amigo o un familiar. Ahí el tema que complica más. En mi caso, mi experiencia, lo que yo puedo aportarte y decirte, si vas a emprender, si estás encarando un proyecto y crees que te faltan un montón de habilidades o personas que tengan conocimiento, y cuando uno empieza, tal vez no tiene el dinero necesario para poder pagar o realmente prefiere invertir en otras cosas más necesarias para el proyecto que tal vez invertir, voy a dar un ejemplo como siempre con lo mío, en alguien que edite, en alguien que lleve las redes sociales. Entonces tal vez desde ese lugar que nos falta adquirir esa herramienta o esa habilidad, o no somos buenos, preferimos dedicarnos a lo que tenga que ver con crear el contenido o dar las clases, si te especializás dando cursos. Y ahí en donde esa parte decís, bueno, la voy a derivar con alguien. Y tal vez conoces a esa persona y te llevas bien y tienen el mismo empuje, la misma emoción. Dice, yo también tengo ganas de crear algo y puede ser que sea del mismo nicho o que no sea del mismo nicho, que la persona directamente se dedique, por ejemplo, al marketing y dice, sí, la verdad que quiero trabajar en tu proyecto, me interesa, me parece copado, me gusta. No sé mucho, pero yo sé mucho de ventas, de marketing, todo lo que tenga que ver con redes sociales. Y justo te encontrás con que a vos te falta esa parte y decís, la verdad que está buenísimo, ¿por qué no nos juntamos? Te cuento de qué se trata el proyecto y podemos empezar a trabajar juntos. Es como que todo ahí parece fácil y está frente a una persona en donde la acabas de conocer, pero te gusta su energía, pero te parece que hablando congenian bien, parece como que todo funciona bárbaro. Y puede ser que así sea. ¿Por qué? Porque cuando uno se está conociendo, está toda la emoción de lo nuevo, la novedad y también esa parte donde uno está con muchas ganas de llevar a cabo ese proyecto. Y la otra persona lo mismo, se encuentra con que del mismo lado que vos, pero diferente, dice, yo tengo estas herramientas que a vos te faltan y vos tenés las otras herramientas, nos complementamos. ¿Qué más pensar en avanzar en este proyecto? Y acá viene la parte importante, en donde un socio no es solamente la complementariedad, la alineación de los valores y la madurez para gestionar el ego que todos los seres humanos tenemos, en donde hay que hacer un autodiagnóstico, uno mismo replantearse antes de ir a buscar a alguien. Puede ser que necesites claridad con respecto a lo que vos vas a aportar, con respecto a lo que crees que realmente te falta, teniendo en cuenta que a veces tenemos las habilidades y no las tenemos desarrolladas o vamos a ir desarrollando esas habilidades a medida que llevemos el proyecto a cabo. Eso también es una creencia enorme cuando empezamos a aprender, que creemos que tenemos que tener o saber todo. Y quiero decir que para mí eso es imposible, porque hay cosas que nos vamos haciendo, nos vamos como formando mientras vamos accionando. No hay forma de saber si algo funciona si no lo hago funcionar en el sentido que si no lo expongo. Es como el mercado. ¿Cómo sé si funciona mi producto o mi servicio? Lo tengo que poner, lo tengo que dar al servicio, exponerlo, para ver qué pasa, cuáles son las reacciones de ese mercado y llevarlo a algo más chiquito. Si quiero producir una botella, tengo que crear esa botella, una muestra,
de esa botella que yo considero y exponerla. En este caso puede ser, la puedo poner en una red social. Puedo poner la foto o puedo hacer un video y ver cuáles son las reacciones. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones para ver si tengo que hacer ciertas modificaciones al diseño o a la presentación, que son dos cosas distintas. Si tengo que modificar ese producto o si tengo que hacer modificaciones en cómo lo estoy tratando de vender. Son caminos que se juntan, pero son diferentes. Y ahí empezar a ver si voy a producir en cantidad o no, porque si no me voy a arriesgar mucho en la parte económica y si estoy empezando, tal vez tengo una inversión acotada, ¿no? No quiero decir, digamos, que según para qué emprendimiento, tal vez debas arriesgar un poco, en todo hay que poner una parte económica, pero acá no voy a hacer hincapié y hablar de lo que tenga que ver con la economía y el presupuesto. Esto es simplemente enfocarnos en lo que quiero emprender el proyecto y con respecto a si necesito un socio. Y uno de los errores más comunes es buscar a alguien que sea parecido a vos, porque decís, tiene la misma pasión que yo, se maneja de la misma forma en la vida, quiere lo mismo que yo, en un montón de aspectos considerás tanto lo personal como la parte profesional. Ejemplo, en mi caso me pasó que algunas de las sociedades que intenté en proyectos puntuales, la persona tenía los mismos puntos débiles que yo. Ejemplo, nunca había hecho un video para Instagram, no tenía armado el Instagram, digamos, de forma comercial, tenía la misma vergüenza que yo al hablar al cámara o no sabía cómo hablar, cómo vender ese proyecto que era en común lo que queríamos hacer con habilidades que ambas, en este caso éramos dos mujeres, que teníamos mucha información, muchas habilidades probadas y queríamos llevar un proyecto juntas y lanzarlo al mercado. Que no significa que el producto no estaba probado, era un servicio en este caso en donde ya está en el mercado, hay muchos de otros, por así decirlo, competidores. Con esta persona, el error era que las dos teníamos las mismas debilidades. Entonces, ¿cómo un proyecto va a funcionar si las personas miedo a vender? ¿Cómo creen que ese proyecto va a ir? Y claramente que ahora parece que cuando lo decís es fácil, pero en ese momento lo que creíamos cuando nos conocíamos éramos que las dos juntas, al saber tanto, íbamos a ayudarnos mutuamente a desbloquear esto de poder hablar frente a la cámara, exponer, vender. Tal vez nuestras habilidades estaban por desarrollarse mientras ejecutábamos el proyecto. Lo intentamos, empezando con lo que podíamos hacer ahora. ¿Qué es lo que tenemos a mano para hacer? Bueno, tenemos cámara, sí, hagamos directamente un vivo. Bueno, y empezar a hablar en el vivo donde considero yo que me sale más libremente, más fácil, más espontáneo, no estar armando un guión, como hacer un reel o hacer un contenido específico para venta. ¿Y qué pasó? Puede ser que de mi parte yo siento que hay cierta fluidez que puedo llegar a tener o cierta soltura que la otra persona tal vez no se encontraba tan cómoda como yo. Pero no había forma de empezar a dar esos pasos, hacerlo, exponerse, pasar por la vergüenza, por ese proceso. Y ahí es cuando viene esta parte que para mí es la más importante cuando buscamos un socio. Pero más allá de la información que tenga cada uno, porque a veces no se trata de que sabes o no sabes, porque a veces los proyectos no fracasan porque las personas no son capaces, no son inteligentes, no. Para mí lo más importante, lo que yo noté era eso, era buscar una persona que tenga habilidades y tenga fortalezas que yo no tengo. Entonces permite complementarse, pero no es eso lo único que importa, sino acá viene la otra parte, que acá nos toca como humano, la parte esta de poder llevar a cabo y gestionar nuestro ego, en donde tal vez, ¿qué pasa en esa sociedad? En donde el otro empieza a reclamar que yo hago más, que gracias a mí
o gracias a la habilidad que yo tengo de vender, se está vendiendo más. Entonces el porcentaje no tiene que ser 50 y 50, en donde empieza a reclamarse que el otro quiere cobrar un poco más de porcentaje porque considera que lo que él hace es más importante, y en donde las personas tal vez pueden llegar a enfocarse en esto de yo estoy aportando más valor. Esto tal vez no funcionaría porque cuando yo te conocí no estaba tu proyecto andando y ahora el proyecto está andando porque yo lo empecé a promocionar o yo sé venderlo. Y ahí empieza estas rispideces que se empiezan a hacer cada vez más grandes, porque ahí ya hay una desbalance en donde el otro ya no se está fijando en el proyecto en conjunto, está individualizando esa partecita, esa fortaleza que tiene y que el proyecto empezó a funcionar. Y acá también se abre otra rama, otras dos cosas que pueden llegar a suceder. Si el proyecto empieza a ir bien, ahí empieza el tema del ego más grande, en donde puede pasar esto, una persona que te reclame más porcentaje del que habían, puede ser que lo hayan puesto, lo hayan hablado, lo hayan puesto por escrito, ese es un acuerdo, en donde 50 y 50, y tiramos para el mismo lado. Y si empieza el proyecto, pero no funciona, o sea, no le va bien, el proyecto no camina o no está dejando el dinero que se requiere, que es más la inversión que se puso que el ingreso, entonces ahí también empieza la otra parte del ego, en donde la persona dice, pueden llegar a decir una de las partes, y lo que pasa es que yo me encargo de vender, hago todo, cierro la venta, pero después la persona vos no la retenés, porque tal vez hay algo que no está bien, entonces yo estoy trabajando un montón en vender, en hacer todo, o al revés, la otra persona puede decir, yo estoy todo el tiempo hablando a cámara, generando contenido, haciendo todo, moviendo todo, y vos solamente te encargás de la parte de editar el video, poner un título, y empiezan a minimizar el trabajo cada uno de lo que hacía, y como esto de si nos va bien o si no nos va bien, ¿qué pasa? Lo que hace todo este humo en el medio es que ambos individualizaron las cosas y se olvidan de cuál era el punto de encuentro cuando empezaron. Es como que empieza a esfumarse la idea principal del proyecto, que puede ser, ejemplo, hacerle bien a las personas con un curso, con una transformación, o puede ser un producto que ayude a ciertas personas a mejorar su calidad de vida. Y con los egos que tenemos las personas, o querer tener la razón, o empezar a sentir esa partecita de inseguridades y todo lo que tenga que ver con el trabajo, o yo soy mejor que vos, o yo lo hago mejor, o yo lo podría hacer mejor, y se olvidan de que se juntaron porque ambos por separado no estaban haciendo ese proyecto, o tal vez la persona que se juntó estaba en un empleo, otra persona capaz estaba tratando de emprender, y juntas empezaron a darle forma a esto. Y cuando tomó una forma, y capaz empezó a funcionar, empezaron los problemas o nunca tomó esa forma y no se pudo encaminar el proyecto. Y en vez de tratar de sentarse y resolver con una madurez emocional, sin culparse mutuas, sino ver qué errores estamos cometiendo, qué está sucediendo, qué podemos mejorar, nos sentimos cómodas así como estamos trabajando, y toda la conversación interesante que se puede tener en una sociedad, en un negocio, que se supone que ambos personas se juntan para poder llevar a cabo algo que les haga bien, que les guste, y encima, o el resultado de todo esto es poder vivir de eso, que genere dinero, porque eso es un negocio. Si no, sería un hobby, cuando no me genera dinero, pero me gusta lo que estoy haciendo. Y a veces puede ser que hayamos empezado el proyecto como un hobby. Esa sociedad empezó como un hobby y luego se convierte en un negocio. Entonces, en todo ese proceso hay que saber que en todo esto son dos personas. Vamos a poner un ejemplo, si son más, mucho más difícil. Yo estuve como mucho con 3 personas. Más de eso no estuve. Mi experiencia fue con varias personas, o sea, éramos 2 o solamente 3 en uno de los proyectos. Y lo que considero es que es importante aclarar todos esos puntos antes de pensar y todo el tiempo tener charlas, comunicarse. ¿Qué es lo que sucede?
que a veces en el proceso de todo esto, de lo que es el proyecto, del negocio, de emprender, uno también como persona va cambiando y va creciendo y va queriendo otras cosas. Y puede ser que justamente lo que te unía antes, ciertos valores, ciertas cosas, ciertas formas de ver, perspectivas de ver cómo querer encarar el negocio, puede ser que hayas cambiado por acontecimientos personales en tu vida, que puede ser que hayas evolucionado en ciertas áreas y que ahora ya no quieras lo mismo, o que sientas que ese negocio, lo que armaste al principio, no te representa. Y creo que acá lo más honesto, cuando tenés una sociedad, es acordarte que hay un otro, mutuamente. Siempre estamos trabajando como personas y poder hablar esto y comentar y ver si podemos hacer un giro y decir, mira, ya no me está representando, me gustaría ver la forma, o directamente plantear a la persona, sí, abrirse, si es lo mejor y más sano para el proyecto y para ambos, ¿no? Porque si uno está tirando mucho del carro, por así decirlo, de ese proyecto para llevarlo adelante y el otro ya se desconectó, que es humano, lo más importante es ser honesto con el que tengo al lado. Es lógico que esto estamos hablando de una sociedad, de un negocio, pero esto también es llevado a la vida práctica, a la vida, que es como un matrimonio, ¿no? Una sociedad. Y creo que acá se abren varios puntos en donde uno tiene que tener un filtro cuando elegimos un socio y evaluar ciertos pilares, no solamente que me complemente en habilidades, como dije al principio, sino también alinearse los valores, que no está mal que el otro quiera, un ejemplo, ganar muchísimo dinero y que solo quiera ese objetivo por ganar dinero. Y yo tal vez no, quiero hacerlo desde otro lugar. Obvio que el resultado va a ser dinero porque es un negocio, pero no enfocarme solamente en eso, sino sentir que le hago bien al otro, que yo me siento bien con lo que estoy haciendo, y ahí chocan los valores. Entonces, no significa que tanto uno como el otro tiene razón o otro está equivocado, no, sino que hay que diferenciar esos valores en donde uno quiere este proyecto, este objetivo, y solamente ganar muchísimo dinero y el otro no, lo quiere un equilibrio. Y está bien, hablarlo del principio. Ese creo que es uno de los pilares fundamentales cuando iniciamos con esto. Sería el segundo pilar, la parte de en donde el ego, esto de gestionar y la capacidad de resolver los conflictos. Y ahí viene la parte esta personal, donde cada uno tiene que ocuparse de forma personal de ver cómo mejorar si no sé trabajar en equipo, si la forma en que hablo, me comunico con mi compañero, con mi socio, muchas cosas se ponen en juego y ahí también es una personalidad que nos vamos conociendo en un rol que tal vez nunca llevamos a cabo. Si es nuestra primera vez emprendiendo, si es nuestra primera vez como emprendedor, hay un montón de errores que cometemos. Y creo que esto es importante hablarlo, porque la mayoría de las personas que emprendimos creo que lo intentamos hacer a veces solo y después intentamos con otra persona o con varias personas y no consideramos que eran los socios correctos para el proyecto o que no funcionaba. Y de esto no se habla, porque a veces decís, me da vergüenza contar de que empecé algo, lo tuve que dejar y me peleé con mi mejor amiga o estaba con un familiar y se armó un conflicto familiar. Pasan muchas cosas con el emprender en donde hay plata en el medio, en donde se juegan muchas cosas de nuestra personalidad que como humanos se mezclan y en donde a veces uno se toma como personal las cosas y tener en cuenta que esto es algo que sucede, que está bueno hablarlo, contar las experiencias y ver cómo aportando información podemos ayudar a un otro que tal vez hoy, si vos estás escuchando, si tenés ganas de emprender o simplemente ya pasaste varias situaciones, también te sentís que lo que estoy diciendo lo podés comprender porque lo viviste. Entonces, siempre hablar de nuestras experiencias y contar, no se tiene que sentir como estamos fracasando o fracasamos. Y volviendo a lo mismo, lo que hablé en otro episodio, el tema de la vulnerabilidad. Como emprendedores hay un montón de cosas que pasan y que está bueno compartirlas porque a veces podemos ayudar a otro a cortarle ese camino o darle la experiencia o contarle algo para que tal vez no lo repita. Y lógico que cada experiencia es diferente, no significa que todo lo que van a formar una sociedad te va a pasar de que no funcione o de que no te encuentres el socio correcto, no, a veces en la primera conoces a alguien
se llevan bien, congenian, se complementan y el proyecto va bárbaro. Hay muchísimas edades, como también el hecho de la creencia o de decir, de instalar algo de que no funcionan las sociedades en pareja. Y yo conozco y hay muchísimas empresas que son una pareja y funcionan bárbaro y no se mezcla la relación de pareja o está perfectamente equilibrada. Entonces, no tomar las cosas como ciencia cierta, que las experiencias del otro es lo que a mí también me podría llegar a pasar, sino simplemente tomar ciertas advertencias o información que hoy te sirva. Entonces, el tercer punto clave de todo esto para elegir un socio o una socia, el compromiso real de tiempo y de los recursos. Si yo me voy a poner con una persona en donde yo estoy libre y tengo 100% de mi tiempo para ejercerlo y ponerlo a disposición de este proyecto y tengo tal vez un poco de recursos o los básicos para empezar, y la otra persona tal vez se encuentra en una situación donde puede aportarme un 20% de su tiempo, pero tiene el 80% de los recursos, y ahí va a haber un desequilibrio porque la persona tiene todos los recursos, pero no tiene el tiempo. Y eso es fundamental también, porque hay que ver cómo nos complementamos para que en ese 20% del tiempo sea gestionado para que funcione. Y ahí donde también es muy clave esto de aplicar como un proyecto piloto. Empezar con un microproyecto chiquito a ver cómo se llevan, cómo lo llevan a cabo, cómo gestionan el tiempo, cómo pueden hacer esta prueba antes de pasar capaz al proyecto original. O ver la posibilidad de ese proyecto original hacerlo en una escala más pequeña para que el impacto, en caso de que no funcione, no sea tan grande. Y también ahí podés probar a ver cómo te llevas con tus socios, si congenian, qué complementar. Y como dije, ¿no? Probar hace que uno pueda ver y corregir en dónde ajustar o en dónde hacer foco. Y si ya ves que todo va bien, avanzar a algo más, hacerlo más grande y hacer toda la estructura como corresponde en caso de que esto se forme y se transforme en una empresa. Ahora, no hay nada que sepamos con ciencia cierta que haciendo el paso 1, 2 y 3 las cosas van a funcionar y van a salir, porque a veces hay un montón de extras, de variables que empiezan a suceder en el proyecto personal de cada uno, situaciones que van pasando y como dije, somos personas en donde vamos pasando por diferentes etapas de nuestra vida, donde a veces empezamos con una idea, con una sensación, con una creencia y luego vamos procesando todo eso y puede ser que avance para mejor o que tal vez ya nos desconectemos de ese proyecto. Para mí lo más importante, como siempre digo, es ser honesto, hablar las cosas, todo, poder para no estar jugando con el tiempo del otro, con las emociones, ser lo más claro posible. Y si yo no tengo en claro qué es lo que quiero, qué es lo que me pasa, decir eso. Me está pasando que no sé qué quiero, si me desconecté con el proyecto, si no le encuentro la vuelta, hablarlo. Comunicación honesta. Realmente importa comunicarlo para que la otra persona pueda evaluar y también tomar una decisión. Como uno tiene que tomar una decisión de eso que nos está pasando, el otro también tiene que tomar una decisión. Siempre acordarnos que en una sociedad es importante tener en cuenta al otro. Y a pesar de que tuvimos las ganas de emprender o de poner las ganas en ese proyecto, no sentirnos culpables, porque tal vez no es el momento, no se da ahora y podés continuarlo más adelante. Y lo más honesto para vos y para la otra persona en caso de una sociedad es que las cosas estén claras y poder terminar ese vínculo o relación que se generó de la forma que sea correcta para ambos y sana y mejor posible para tal vez uno nunca sabe el día de mañana reencontrarse y tal vez poder llevar a cabo ese proyecto u otro. Entonces, te invito a que reflexiones sobre esto y que me dejes en los comentarios qué pensás y si te sucedió, cómo lo resolviste y poder decir que siempre para mí es lindo tener o un otro para poder llevar a cabo algo. Como todo en la vida es lindo poder compartirlo y poder sentirse apoyado y poder complementarse. Siempre se basa en la buena voluntad y en las ganas y en poder ser lo más honestos posible cuando nos comprometemos con algo, ver hasta dónde nuestro compromiso llega y cuando ya no tenemos más compromisos, ser honesto y decir que nos retiramos o que nuestro compromiso realmente disminuyó.
Así que espero que este episodio que te sirva y que te haya gustado.